Bienvenidos sean todos a tu programa Cristo Ahora Veo. Oiga, comparta la transmisión porque el testimonio que tiene hoy la profeta y amiga Jessica Acevedo está poderoso. Compártalo. Bienvenidos sean todos a tu programa Cristo Ahora Veo. Oiga, aquí en la casa nos visita nuestra amiga profeta. Usted sabe una cosa, antes de todo, yo quiero compartirle esta poderosa palabra que ella nos invita. Mira, Isaías 55:11, ella la hizo suya y de ahí salió un bebé hermoso. Y dice de la siguiente manera: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto me lleva a cuando el Señor dice en su palabra que Él no es hijo para mentir, ni mucho menos hijo para arrepentirse. Oiga, bienvenida, ¿cómo estás? Agradecida, bendecida y honrada por acompañarte. Qué bueno. Jessica, cuéntanos, ¿quién eras antes de conocer a Cristo? ¿Quién era antes de conocer a Cristo? Una joven niña con una vida difícil, con muchos sueños, con muchas promesas sobre ella, que tenía muchas ilusiones, entre ellas ser médico o ser monja. Santo. Siempre temerosa del Señor, siempre al servicio, aun cuando niña, ¿verdad? En la denominación en que servíamos. Ese anhelo, esa pasión, ese amor que solamente el Señor lo pone en nuestro corazón. Y la realidad es que anhelaba conocerle más y servirle, pero dentro de muchas experiencias de niña muy duras, en un núcleo de familia disfuncional, donde muchas cosas me arrebataron la niñez hasta cierto punto hablando, pero luego con el crecimiento, el aprendizaje y sobre todo el impacto que hizo cuando vi y conocí a Jesús por primera vez a mis 8 años, en mi habitación encerrada, con puertas cerradas para que la maldad y todo lo que estaba aconteciendo en mi casa no me fuera a matar o a golpear. Ayer el Señor se me revela. ¿Cómo fue ese encuentro? Se me presenta. Desde muy niña le pedí al Señor, tenía muchos sueños y visiones que no entendía. Pero te tengo una pregunta antes de. A los 8 años, Él te sorprende, el Espíritu Santo irrumpe en mi habitación. En tu habitación, pero eras una niña. Lo que me llama la atención, ¿tus padres con quien tú vivías eran cristianos? Mis papás eran católicos. Mi papá había sido creyente en la iglesia evangélica de muchos años antes de casarse con su primera esposa. Y mi abuela le servía al Señor, era profeta. Y mi papá tenía un don profético que no fue hasta que fui adulta, antes del partir, que él me explicó y me expresó todo lo que estaba aconteciendo, que yo no entendía. Y me dijo, yo no soy quien para conocer los tiempos de Dios y hacerlos perfectos. Santo. Y si él dijo que era tiempo de hacer silencio, que él te iba a dar una formación con él directamente, yo tenía que callar. Pero yo vivía con mi mamá, no con mi papá, porque yo era hija del amante de mi papá. Santo Dios. O sea, había sido instruida en el Evangelio. En el Evangelio, cuando en el temor. El Espíritu Santo te visita. Sí. ¿Cómo fue eso? Ellos me llevaban a la iglesia tradicional, pero realmente yo no aprendía mucho porque me sentía como con muchas dudas. Y le pedí a mi papá que me preparara un altar sin tener el conocimiento, porque en aquel momento la mujer no tenía participación en la denominación donde estábamos. Y yo quería servirle, yo tenía hambre, yo tenía ese deseo de ver cómo los hombres se gozaban. Yo quería sentir ese gozo en la inmadurez, ver la ignorancia tal vez de mi edad. Mi papá me prepara ese altar, yo me llevo una Biblia católica, comienzo a abrirle, a leerla, a entenderla como podía. Y allí el Espíritu Santo comienza a hablarme. Yo me comienzo a asustar porque comienzo a escuchar esas voces tan precisas y audibles que me dicen quién soy y a qué he venido. Y cuando salía de esa puerta, que cesaba ese tiempo de amoríos con el Señor, volví a mi realidad dura, donde tenía que salir fuera de mi casa con una sonrisa, llegar a hacer mis cosas para poder ser funcional en medio de la sociedad y en medio
de tantas circunstancias que mi mamá no había sido sanada en su niñez, había pasado muchas cosas y ella quería que nadie supiera y se entendieran de lo que estaba sucediendo, porque todo era un tabú en aquel tiempo, así que todo estaba bien, aunque no estaba bien. Estaban en una apariencia. Estábamos en una apariencia donde mi mamá, en medio de sus dolores, sus quebrantos, sus necesidades y sus situaciones que yo no entendía de niña, pero que a lo largo de mi caminar y de tantas experiencias vividas y testimonios, pude comprender lo que había en su corazón, pude comprender la necesidad que había de que Dios estuviera en su corazón y de que estuviera en mi casa. Me crié con mi mamá sola, todos mis hermanos son mayores, tanto de papá y de mamá, pero mi hermano menor antes de mí, de parte de mamá, desde muy joven, sus 12 años, cogió vicios en la droga, en las calles, cárceles, visitas a la cárcel desde muy niña, largas horas, el saqueo para poder entrar. Cuando mi hermano lograba salir de la cárcel, en mi casa se convertía una pasarela de policías todos los días, tratando de calmarlo, tratando de sacarlo, tratando de calmar que no le siguiera dando a mi mamá. Tanto. Y era bien fuerte porque a veces abría la habitación del baño, la puerta del baño, y encontraba a mi hermano con una jeringa allí, doblado, una niña de 7, 8 años que iba a entender, donde su mamá le decía calla, y si mi papá me preguntaba, iba a hablar, ella me daba un golpe porque todo estaba bien. Y en medio de tantas circunstancias, trabajar con la familia de mi papá que no me aceptaban por la situación al principio de cómo se dio todo, sentirme que cargaba la culpa de tanto, simplemente porque era la hija fuera del matrimonio, pero no entendía que no era mi culpa. Y no es hasta que mis ojos le ven, mis oídos les escuchan. Hasta que pudiste decir, impacto. Exacto, pudiste decir, Cristo, ahora veo. Ahora veo. Desde esos 8 años, el Señor continuó trabajando, ministrando, me activaba el don aún mayor que no conocía bien, el profético, de poder hablar, ministrar. La gente no entendía, pensaban que en mi casa trabajaban con brujería o hechicería, porque decían, no, todo lo que habla se cumple. A mi mamá no le gustaba porque no todo lo que hablaba era de bien. Y continuamos todo ese mundo. Ya comencé a llegar a la adolescencia. Estaba cansada y harta de los golpes. Me escondía debajo de la cama con mi perrita y con la Biblia. Santo. Y mientras mi mamá cogía los golpes y todo lo que había pasando en mi casa, yo simplemente retomaba ese momento de experiencia y vivencia para volver a sentir al Espíritu de Dios debajo de la cama para que me pudiera ministrar, consolar y estar conmigo allá hasta que pasara todo lo que pasaba durante esa noche. Jessica, en ese horno de fuego que estabas allí, con los leones, en el fuego, como mencionamos, allí apareció Cristo. Ya el Espíritu Santo, que ya por lo menos tú podías discernir lo que era el llamado profético, seguiste creciendo. Hoy en día, ¿perdonaste? Ese fue el punto, la lanza que nos catapultó. Luego de eso, adolescencia, toma de decisiones erradas. A mis 19 años ya tenía 2 hijas. Me tuve que divorciar, producto de situaciones. Él era joven, yo también. Hubo maltrato de muchas áreas y tuve que salir corriendo con mis hijas pequeñas. Pero el Señor todo lo hace tan perfecto porque lo que sale de su boca no vuelve atrás vacío, que en medio de, como decimos por ahí, las metidas de pata, las malas decisiones, las frustraciones que arrastramos, el dolor sin sanar, el alma sangrando. Ahí es que hiciste tuyo, hice ya 55-11. Es correcto. Luego de esto conozco a mi esposo actual, amado esposo, el apóstol Franklin Torres. Él viene también con sus situaciones, yo con las mías. Somos una familia reconstruida, muchos no creen eso. Amén. Y menos dentro de un ministerio. Él, al ser mayor, me tuvo paciencia, tuvo amor, porque lo puso el Señor en su corazón. Me crió a mis 2 primeras hijas en su corazón. Él tenía el llamado pastoral, yo tenía el llamado pastoral. Antes de conocerle, en una noche de huelga, de fiesta, de bebida desenfrenada, mi hermana y yo en medio de un divorcio, tan joven, con niños, y Dios seguía ahí buscándome, pero yo le coloqué un letrero donde decía, no te acerques ahora, no estoy lista para trabajarte, no estoy lista para servirte, mi vida es un caos, yo no quiero ver lo que tú me estás mostrando, yo no quiero hablar lo que tú me estás hablando, porque mi corazón y mi alma estaban tan heridas y tan laceradas, y tan frustrada y tan decepcionada, porque
Hasta que no vino el momento de perdón, yo siempre crecí pensando que yo era la culpable de todo. Si yo no hubiese llegado, pero hasta que mi papá no muere y me dice, ¿sabes qué? Yo le pedí a tu mamá que cesara con el embarazo, que hiciera un aborto, y ese día vino un varón de Dios, un profeta de la iglesia, una iglesia cristiana en nuestro pueblo de Quebradilla en aquel momento, donde residía, y le dijo, te dice el Señor, no quites y no acabes ni mates el propósito, porque profeta mío será como José, de gobierno. Y dice que lo que le habló fue tan impacto, tan fuerte, que nunca había sentido eso. Entonces ahí habla con mi mamá y le dice, no termines con ese embarazo. Santo. Pero mi papá no me lo dice hasta que soy mayor. Uh-huh. Entonces todo este caos, conociendo al Señor de cerca, pero alejándolo a la vez, esta noche llega esta anciana caminando por la avenida, una anciana con su cabello blanco que apenas podía caminar, y se acerca frente de mi hermana y de mí, que estábamos sentadas, y me toca la cara, me la acaricia y me dice, ¿sabes qué? Dios está contigo mucho más de lo que tú piensas y va a cumplir todo lo que ha hablado de ti. Y le dice a mi hermana, mírala bien, ella será la profeta de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, de tu nación y de otras naciones. Qué lindo. Y será la pastora de la casa. Y siguió hablando de parte del Señor. Yo miro a mi hermana para reírnos y cuando miro ya la mujer no está. Santo. Desde ese momento fue algo tan impactante que yo dije, esto no pudo haber sido algo natural. Y trajo a memoria todo lo que el Señor me estaba enseñando. Y luego de todo este asunto, con la señora, comienzo con mi esposo, tenemos el llamado y allí es donde comprendo y aprendo a perdonar. Ay. Cuando el Señor nos hace el llamado, comienza el avance de rompimiento, del quebrantarnos, de hacernos entender cuál es su voluntad, cuál es su amor, ágape, cuál es la profundidad de esos cuidados. Comienza a sanar la niña, comienza a sanar la adolescente, comienza la adolescente que un día Dios le habla. Una restauración completa. Sí, completa. Un día Dios me habla y me dice, no te montes en ese carro. Ay, ahí vamos a dejarlo, y no te montes en ese carro, porque solamente el Señor sabe el futuro. Usted no se retire, vamos a una pausa que Cristo ahora veo continúa. Cristo ahora veo café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo ahora veo café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Cristo ahora veo café, desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Cristo ahora veo café, de la finca a su taza. Estamos de regreso a tu programa Cristo ahora veo, aquí con nuestra amiga y hermana, la profeta Jessica Acevedo. Jessica, nos estabas diciendo que el Señor puso una alerta, no te subas a ese carro. No te subas a ese vehículo. ¿Qué hiciste? Me subí. Estaba tan airada con la vida, creía que con Dios, y con tantas circunstancias me subí y me costó una violación. Santo. Violación que luego mi mamá no entendía y trató de utilizarla para mantenerme cerca. Amenazándome con ella que haría esto, aquello y diría lo otro si yo no hacía lo que ella manipulación. Una manipulación de mi mamá, que yo no entendía, me llenaba más de ira, más de coraje. La falta de perdón de ella, la falta de entender del perdón mío. Entonces me desequilibró emocional, física, de muchas maneras. Y tomé las malas decisiones de continuar errando en otras tantas. Pero ese día de encuentro, nuevamente con el Señor, recordé que el perdón todo lo cambia. Limpia, sana, restaura, transforma, la gente libera, se va, trae paz. Mira, la gente se ve hasta más joven. Sí, se rejuvenece todo, da paso a que la palabra que realmente salió de la boca de Dios no vuelva atrás vacía y en esa temporada sea cumplida a su totalidad. Logré hablar con la persona que me escribió para pedirme perdón que me había violado. Logré perdonarle, le dije que oraba por su familia para que ninguno de sus hijos en algún momento pudiera pasarle esto. Poderoso. Logré perdonar al padre de mis hijas, logré perdonar a mi mamá, logré perdonar a mi hermano, que tengo que contarte que luego de tantos años, hace 2 meses atrás el Señor se le presentó en la habitación de la cárcel. Wow. Luego de muchas oraciones que tuvimos y sobre todo declarando, Señor,
Tú hablaste una palabra y en tu tiempo será cumplida y nuestros ojos lo verán porque tú no mientes ni te arrepientes. Y todo lo que ha salido de tu boca será cumplido en el tiempo perfecto. Hoy por hoy está en Pensilvania, sirviéndole al Señor, preparándose para el pastorado, trabajando, ministrando, un hombre que pasó toda la vida en la cárcel. Wow. Y hoy vemos el testimonio Pero de ese muchacho yo tengo que tenerlo aquí en Cristo Araveo. Seguro que Hay sí, que próximamente vamos a estar en las redes, pero aquí lo puedes traer para Amén. que pueda hablar de su vida personal, cómo Dios lo ministró. Pero quiero decirte algo importante. Cuando tú perdonas, tú sueltas y sacas todo, no dejas nada. Jessica, dímele a las personas que no han perdonado siendo todavía cristianos y viven con ese rencor. Eso es la raíz, la semilla más fuerte y más dañina. A veces nos quejamos de la grama que sale en el lugar que no. El matojo. El matojo que se nos hace difícil de sacar, que arrancamos, pero la raíz es profunda. Ay. Entonces nos cuesta sembrar y profundizar la semilla de mostaza para que el árbol sea fructífero de fe. Pero entonces el matojo del perdón, de la falta de carácter, del entender que si no hay perdón no hay liberación, que una vez que liberté tengo que accionar, porque hay personas que perdonan pero se quedan ahí encerradas, hay personas que salen pero no saben cómo trabajarlo, porque una vez que tú perdonas tú tienes que pedirle al Señor, ahora trabaja conmigo. Muchas veces pedimos, trabaja con la persona que nos hizo daño, no, trabaja con mis heridas, trabaja con la sanidad de mi alma, trabaja con mi mente, trabaja con mis emociones que van a seguir detrás de mí tratando de hacerme caer nuevamente y de hacerme inservible en la mano de Dios. Claro, y una de las cosas que debemos pedirle al Señor es que nos permita verlos como Él los ve. Definitivamente, una vez que viene el perdón, viene la renovación completa de adentro para afuera. Amén. Cuando llega esa renovación, cambia el pensamiento, cambia la manera de ver y comenzamos a ver como Cristo ve, comenzamos a escuchar lo que Cristo escucha y comenzamos a hablar lo que hay en el corazón del Padre. Claro, yo acabo de ver una catarata hermosa, gigantesca, que cae limpiando, llevando todo lo negativo, todo aquello que nos perturbó, que nos quitaba el sueño, que nos daba la ansiedad, nos quitaba hasta el hambre. Eso son cosas del diablo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. El Señor te ha bendecido y has plasmado un pedacito de tu vida en este bebé. ¿Qué bebé? ¿Cómo se llama ese bebé tuyo? Me guardó 6 años en un monte. Mira para eso. Fue mi universidad, yo en oración, búsqueda constantemente a todas horas. Y allí me dijo, ¿sabes qué? Todo lo que te he prometido, hija mía, no volverá atrás vacío. No te quedarás sin verlo porque yo lo voy a cumplir. Y ahí me entrega Isaías 55:11. Me dice, escribe. Yo escribo el título, escribo el versículo y me dice, ahora te voy a dar el título de lo que será tu libro. Mi libro, no. Esto es para una prédica. Santo. Una promesa nunca muere. Ay. Porque cuando las promesas vienen del corazón de Dios, nada las hace morir. Aun cuando nosotros intentemos por medio de nuestra fe matarlas. Wow. De una manera u otra, Dios va a manifestar su poder, su amor, su dominio, sus cuidados y la eternidad cumplida en nuestras vidas, aunque nos cueste. Lo que sucede es que hay una nota al cárcel. Es lo que Él habló, no lo que yo espero. Es lo que Él dijo, no lo que yo creo que necesito. Y allí me dijo, escribe testimonios, algunos pedacitos de tus testimonios para que puedan traer sanidad a la vida de otro. Es un libro de sanidad para el alma. Es pequeño, amén, pero es profundo. Hasta el día de hoy, por la gracia del Señor, llevamos 700 copias en 6 meses. Santo. No esperé hacerlo. Dios envió a un pastor que me dijo, Dios me envía a decirte que tienes un libro que escribir y te voy a regalar la primera tirada para que entiendas que soy yo. Ay. Ahora una casa editora nos está trabajando con ella, una casa, una distribuidora, lo vamos a estar distribuyendo pronto en las librerías, pero lo estoy trabajando ya desde ya con nosotros. El ministerio que el Señor te entregó, ¿cómo se llama? Ministerio Generación Voces de Fuego. Ministerio Profético Generación Voces de Fuego. Nos encontramos actualmente en la Iglesia Casa de Jehová, Manantial de Vida, donde pastorea mi amado esposo. Recientemente abrimos Casa Nueva en el pueblo de Toa Baja. Somos de Dorado. Y el Ministerio Profético está incorporado en la Florida, en el estado de la Florida. ¿Cómo te pueden seguir en las redes? Nos pueden seguir por las redes, en la página de Profeta Jessica Acevedo por Facebook. Allí nos pueden seguir y ser ministrados con las porciones que el Señor nos da para poder ministrar la palabra, el mensaje. Así que Profeta, página por Facebook, Profeta Jessica Acevedo. Quiero que te dirijas
Mira esto, lo que el Señor pone en mi corazón. A los niños 7, 8 años, 9, que ven este programa, que le hables Sí, Señor. de aquel momento, de, obviamente no vamos a enfatizar el dolor y Claro, demás, claro. de cómo Dios también los va a sorprender. Excelente. Aquella niña también tuvo temores, inseguridades, frustraciones, no entendía muchas cosas, no razonaba, quería ayudar a los suyos de diferentes maneras, aunque algunos de ellos no se dejaban ayudar. Pero aquella niña creció con convicción de lo que había escuchado un día, que había un Dios poderoso en los cielos, que era eterno, que había vencido la cruz del Calvario, que había resucitado y que tenía todas las respuestas para cada situación, que tenía la fuerza suficiente para fortalecerme, que tiene la sabiduría completa para dirigirme, para abrazarme aún cuando los míos en mi casa no me podían abrazar, para no sentirme rechazada ante el dolor de lo que mis ojos naturales creían ver, sino más bien que cuando llegaba el momento de entrar a mi habitación en intimidad, hablando a aquel que no conocía completamente, pero que sabía en mi corazón que sí existía, llegaba esos refrigerios, llegaba ese bálsamo, llegaban esos abrazos que tal vez papá o mamá no me daban, llegaba ese consuelo, me vendaba las heridas. Aquellos amigos que no tenía, que tal vez necesitaba para hablarle, él llegaba como amigo a hablarme. Y aún a donde quiera que iba, todos aquellos amigos que no convenían y todas aquellas situaciones que no eran de bien para mí, él buscaba la manera de alejarme de ellas para hacerme productiva en él. Sembró muchas semillas de fe y de sueño, que hoy por hoy muchas las alcancé, otras no las pude alcanzar y otras están por alcanzarse, pero que me dejó bien claro, que me dejó una huella de amor tan profunda que me llevó a perdonarlo y a superarlo todo, a levantarme desde el suelo, donde me llevó a ser terapista respiratoria, Santo. me llevó a estudiar, a ayudar a los deambulantes, a trabajar con personas de etapas terminales, a abrazar a jóvenes y a niños, a llevar a diferentes lugares como Haití, República Dominicana, para que por medio de la palabra de fe, de sanidad profética, poder ver los más grandes milagros que están escritos en la Biblia y que todavía son vivos en el día de hoy. Así que no te limites por tu edad, no te limites por lo que está aconteciendo en tu casa. Corre si aún no lo has hecho. Y órale al Señor para que puedas llegar a una iglesia a alimentarte, para que esos pastores te abracen, para que esos Santo. líderes te cobijen, Sí. para que te den ese tiempo de quietud y gratitud. Y órale al Espíritu Santo para que continúe ministrando tu vida de manera especial a tu corta edad. Porque cuando hay un depósito y una semilla, esa promesa no morirá, no importa los golpes o las veces que la tierra esté seca. Eso es hermoso, no importando lo que vean a su alrededor. No se trata del terreno, me decía el Espíritu Santo, se trata de la semilla. Con qué fuerza luche para crecer donde quiera que sea plantada. Que hagamos nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra fe tiene que estar vigente en todo momento. Qué hermoso el Hay Señor. que tomar decisiones para aprender, decisiones para desenlazarnos de aquello que nos rompe, que nos daña, decisiones para creer en firmeza en el Señor. Discernir. Discernimiento, sabiduría, oración. Todo aquello nos lleva para ver esas promesas vivas cumplidas en el nombre de Jesús. Y tal vez en el camino hayas perdido muchas cosas. Perdemos confianza, perdemos seres que amamos, perdemos relaciones, perdemos trabajo, posiciones, perdemos sueños, perdemos tantas cosas. Pero esas cosas que perdemos no son la realidad de la promesa cumplida. Esas son las cosas que alcanzamos en el camino, que son temporeras. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Y nos acoplamos que hay cosas que tenemos por temporada y otras pues ya no las vamos a tener, pero estamos prestos porque necesitamos tener las manos prestas y vacías para recibir lo nuevo que va a llegar. Exacto, ser fiel en lo poco. Fiel en lo poco. Y de lo que obtuviste, ¿qué aprendiste? ¿Cuál fue la enseñanza que Exacto. enriquece tu espíritu y tu alma? Y que le diga, alma mía, alábale, porque hay promesas por cumplir Amén. todavía para ver en el nombre de Jesús. Amén. Y eso que la hermana está diciendo, la profeta Jessica, me viene a la mente hacer un listado cuando tenemos una victoria. ¿Cuánto tiempo nos tomó alcanzarla? ¿Qué hice mal que me atrasaba? Pero ¿qué hice bien según la Biblia? Y aceleré. Eso es bien importante, poder recapitular todo para enfrentar
lo que viene, porque hay promesa tras promesa. Seguimos muchas. alcanzando. Profeta, gracias por acompañarnos. Gracias, quiero entregarte, ¿verdad? El obsequio de nuestro libro. Por aquí con el aceite fresco ungido que preparamos en la casa, que mucha gente lo tiene y dice, esto es un aroma exquisito, lo preparamos por instrucciones del Señor Ahí se me hace cayó algo, 12 años, así que sabemos, ¿verdad?, que el Señor todo lo hace perfecto, que disfrute Gracias. de esa pequeña pieza, que sea de gran bendición a todos los que quieran desear, ¿verdad?, tener el libro, que todavía no lo han podido adquirir. Por Amazon tenemos el audiolibro, lo que es el audiolibro, quien le da vida es el Dr. Fernán Reyes. Tenemos también el libro digital por Amazon. El libro físico lo tengo al momento conmigo, lo puede buscar, escribirnos por la página en Facebook, Profeta Jessica Acevedo. También en la farmacia Alborada en Bayamón está disponible y en Toa Baja, Café Sinaí. Amén. Así que nos pueden escribir. Bueno, pues ya usted sabe dónde conseguirlo para que se enriquezca más. Sí, Señor. Será hasta la próxima. Quédese ahora y disfrute nuestra palabra de bendición. Usted sabe una cosa, el perdonar nos hace libre. Dice la palabra que tenemos que perdonar porque así mismo el Señor nos ha perdonado todo lo que hemos hecho. Más allá, dice la palabra que todo está, mire, en el fondo del mar. No saque esos pensamientos, esos recuerdos quedaron atrás. Pues eso fue lo que hizo nuestra amiga y hermana Jessica. Siguió hacia adelante. Hoy te invitamos a que tú lo hagas también. Olvídate de eso. El ayer quedó ahí mismo, en el ayer. Pero el presente, tú puedes mañana ser otra persona. Trabájalo hoy. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.